Y después de escribir tu trabajo más personal, o por lo menos el más personal hasta ese momento, de pronto llega este señor raro, barbón y ojerudo y procede a cagarse en él. Procede a limpiarse el culo con esas páginas donde tú dejaste tu alma. O por lo menos así es como Stephen King lo veía. La frase es más que conocida. La película nunca va a ser igual que el libro, pero ¿realmente es así? ¿Siempre pasa esto? Bueno, aquí para empezar me gustaría aclarar este punto de vista del libro contra película. Me parece que está muy mal planteado. Mucha gente tiende a pensar que al momento de adaptar un libro se le está destrozando. Básicamente se toma su esencia y se arruina al momento en que se traslada de la página a la pantalla, porque no se transmite igual o porque no puedes poner 400 páginas de texto en 2 horas de película. Sencillamente no se puede. Y si bien esto es técnicamente correcto, hay cosas en un libro que jamás se van a poder recrear igual en una pantalla. Aquí me gustaría señalar que lo contrario también sucede. Y eso es que hay cosas que suceden en la pantalla que jamás se van a poder recrear en un libro. Diferencias entre libro y película hay muchísimas, y estas se dan por una razón, y no es porque uno sea mejor que el otro. Estas diferencias se dan porque estamos hablando de 2 medios completamente distintos, cada uno con sus respectivas herramientas y su respectivo lenguaje. El cine y la literatura son 2 lenguajes distintos, cada uno con sus formas y herramientas que emplean para transmitir emociones. Al final, cada medio hace uso de sus elementos para contar una historia, y en el caso de las adaptaciones, lo que se tiene que tomar en cuenta no es en sí que sea 100% fiel al material original, que sí pesa, pero no lo es todo. Aunque existen excepciones. Sino como cada medio utiliza sus respectivos elementos para contar esa historia. Porque a la final es eso, 2 medios distintos, cada uno con su respectivo lenguaje, cada uno con sus respectivas herramientas, contando una misma historia. Y existe un ejemplo perfecto de cómo estas diferencias entre ambos medios terminan afectando a la historia que cuentan. Una obra definitiva tanto para Kubrick como para King. El libro es un relato personal y terrorífico, donde King, al ser esta su tercera obra, se consolida como un gran autor, y la película pues es una de las mejores obras de su director, repleta de momentos icónicos que se han quedado grabados en la memoria colectiva y le han ganado un lugar no solo como una de las mejores películas de terror, sino que también como una de las mejores películas de la historia. Y Stephen King terminó odiándola. Así es, una de las películas más emblemáticas y más Y así es, una de las películas más emblemáticas e icónicas de todos los tiempos, y Stephen King la detestó. Esto llegó al grado de que él quiso hacer su propia versión escrita por él mismo en una miniserie, y él personalmente se aseguró de que no se pareciera en nada a la versión de Stanley Kubrick. Así que sí, decidió alejarse de una de las obras cinematográficas más grandes de todos los tiempos, pero ¿por qué? ¿Por qué desprenderse de una de las obras más importantes del cine para hacer esto? Hi, Doc. Pues
esto tiene que ver con los cambios que se hacen para pasar de un medio al otro, con las intenciones que tienen ambos autores y con las emociones que llegan a plasmar en su obra. Pero venga, esto es YouTube. El comparar el trabajo de dos autores en dos distintos medios no pega, no vende. Lo de aquí es la polémica, el salseo. La gente quiere ver sangre. ¿Quién es el mejor autor? ¿Quién hizo la mejor versión del Resplandor? Hashtag Team Kubrick o hashtag Team King. Prepárense, damas y caballeros, es el evento de la temporada, es la pelea del siglo, un anciano decrépito contra un cadáver. Pero si vamos a abordar estas dos obras, quizás nos convenga saber algo de estos autores en el momento en que cada uno hizo su respectiva versión. King se encontraba finalmente probando las miles del éxito, después de haber escrito Carrie y El misterio de Salem Slot. Así que después de años en los que padeció económicamente, decidió tomarse unas vacaciones y se hospedó en el Hotel Stanley, que estaba a punto de cerrar por la temporada, donde él y su familia eran los únicos huéspedes. La sensación de soledad y vacío impactó a King a tal grado de que llegó a tener pesadillas donde su hijo corría llorando y gritando en los pasillos interminables del hotel. Y fue a partir de este sueño, a partir de esta imagen, que nació la idea para su siguiente libro. En cuanto a Stanley Kubrick, se encontraba buscando nuevo material para llevar a la pantalla grande. Debido al fracaso comercial que representó Barry Lyndon, decidió que su siguiente proyecto debería ser del género de terror, ya que económicamente resulta ser un género rentable por sus bajos presupuestos y grandes ganancias. Kubrick acostumbraba a adaptar todos sus trabajos a partir de novelas ya existentes, ya que él mismo no se consideraba un buen escritor. Leyó múltiples novelas sin mucho éxito, saltando de una a la otra sin que ninguna lograra llamar su atención, hasta que dio con el bestseller de King, que lo enganchó, y es aquí cuando decidió que este sería su siguiente proyecto, la adaptación de El Resplandor. Y pues parecía una combinación de ensueño. Stephen King, este joven autor que ya se estaba consolidando, quien ya se había probado con la adaptación de Carrie, y pues nada más y nada menos que Stanley Kubrick, quien para este punto de su carrera ya tenía un currículum nada despreciable. Pero, y he aquí el pequeño gran detalle, pasa y resulta que ambos autores tenían visiones muy pero muy distintas. Teniendo ya detrás de él la adaptación de su novela Carrie, Stephen King ya tenía trabajado un borrador para el guión de El Resplandor, pero Kubrick decidió ignorarlo. Y es aquí donde vemos la primera de las muchas decisiones que influyeron en las diferencias entre El Resplandor de King y El Resplandor de Kubrick. Para entender esto, quizás deberíamos ahondar más en cómo Stephen King escribió El Resplandor. Como ya dije, King escribió El Resplandor después de su estancia en el Hotel Stanley, siendo el primer libro que escribe ya sin dificultades económicas, pero al mismo tiempo es un libro que escribe en medio de una situación de abuso de sustancias, principalmente de alcohol. Esto afectaría buena parte de su obra y de su vida, pero aquí es donde se puede ver una de las representaciones más honestas de este problema y cómo King batalló con sus demonios personales. Vaya, que este parece ser un libro muy pero muy personal para King. Y aquí está quizás otra gran diferencia entre King y Kubrick, y esa es que Stanley Kubrick no estaba para nada interesado en los demonios personales de Stephen King. Su intención con El Resplandor era otra. Hay que tomar en cuenta que la gran mayoría de las películas de Stanley Kubrick estaban basadas en libros o en material ya existente. Esto en parte porque el mismo Stanley Kubrick no se consideraba un buen escritor, y también por cómo él llevaba a cabo su proceso creativo.
A Kubrick le resultaba más fácil trabajar con una obra ya hecha, ya escrita, porque esto le permitía tener una visión mucho más objetiva de la historia que le estaba leyendo, y de acuerdo a su proceso creativo, esto le facilitaba llevar la obra a la pantalla, adaptarla al cine o como él mismo lo pone. La ventaja de basarse en una historia es que eres capaz de recordar lo que sentiste la primera vez que la leíste, y este es un criterio más útil a la hora de tomar las decisiones que hay que afrontar al dirigir una película. O sea que tener una historia ya escrita y experimentarla le permitía analizarla a fondo y explorar los aspectos que más le interesaron, y también afrontar decisiones sobre dirección. Otra de las grandes diferencias al momento de pasar el libro a la película: tomar en cuenta lo que implica la producción de esta, ya que los problemas que se afrontan no son los mismos que los que implican escribir un libro. En lugar de usar el tratamiento de King, Kubrick comenzó a trabajar el guión con la escritora Diane Johnson, con quien discutía constantemente el libro, los temas y los personajes, y con quien también se dedicaba a explorar influencias ajenas a la obra de King, como un ensayo de Freud sobre lo inquietante o las películas de terror de la época. Este proceso se llevó varios meses antes de que siquiera se escribiera una sola palabra en el guión, y aún teniendo el guión completado, cambios fueron hechos ya entrada a la producción. Cambios que tenían que ver con la influencia de cosas como el diseño de los sets o hasta el ambiente que se podía sentir durante los días de grabación. This is just an idea to get started on. Very good. Filmmaking. Get these things. We make it up as we go along. Don't we, Vid? Y si nos queríamos poner un poco más intensos, podríamos decir que la película se iba a escribir 3 veces. La primera en forma de guión, la segunda durante el rodaje, durante el proceso de producción, y la tercera, y para algunos quizás la más importante, en la sala de edición. Y es aquí donde entra uno de los aspectos más interesantes respecto a Stanley Kubrick, porque es aquí donde pesa la cantidad enorme de tomas que llegaba a hacer y lo mucho que le exigía a sus actores. Kubrick ya de por sí tenía fama de pedir grandes cantidades de tomas, y El Resplandor no fue la excepción. Ponía a los actores a repetir la misma acción una y otra y otra y otra vez, al grado de que el editor Ray Lovejoy comentó que podía llegar a haber un deterioro en los actores, toma tras toma, y cómo después de cierto punto intentaban hacer la escena de formas bastante extrañas, que al final era lo que Kubrick quería, y justamente fueron estas tomas las que terminaron en el corte final de la película. Es decir, estas son las tomas que vemos en la pantalla. Y una vez más, aquí está el proceso de hacer una película siendo completamente distinto al de escribir una novela. Pero además de los cambios dictados por el medio, pues también se tomó en cuenta King y Kubrick tenían visiones totalmente opuestas, desde cómo se constituía la historia, qué le hacía interesante, e inclusive su visión de lo paranormal, como se nota en esta anécdota que relata el propio King. I had a discussion with him beforehand. He said, "Stephen, Stanley Kubrick here. Don't you agree that all stories of ghosts are fundamentally optimistic?" I said, "What do you mean?" And he said, "Well, if there are ghosts, it means we survive death, and that's fundamentally an optimistic view, isn't it?" And I said, "Well, Mr. Kubrick, what about hell?" And there was a long pause on the telephone line, and then he said in a very stiff and very different voice, "I don't believe in hell." Y también el cómo ven el terror influye. Para King, los fantasmas son problemas ocultos y sin tratar. Y esto está más que claro en El Resplandor. Los problemas que aquejan a Jack, cómo hace énfasis en la relación con su padre y cómo carga mucho con las consecuencias de su alcoholismo. Cómo hace que se pierda completamente y no sea el mismo. Vaya que básicamente el horror de la novela viene de que King canalizó ahí todos sus demonios internos, sus problemas y sus defectos, en la confrontación con el lado más oscuro de él mismo. Por otro lado, el terror de Kubrick toma la premisa inicial y lo enmarca desde el ángulo de lo desconocido.
Desde las tomas iniciales donde vemos el auto de Jack en la carretera, a las icónicas tomas con Steadicam que siguen a Danny por los pasillos del Overlook, nos da la sensación de que hay una fuerza maligna que se cierne sobre estos personajes y los afecta de formas que, por lo menos al inicio, no son tan evidentes. Como la arquitectura del Overlook cambia de un momento a otro. Las apariciones y los fantasmas siempre parecen tener un aire casual, pero siempre se encuentran a una distancia donde no podemos discernir qué es lo que quieren. No sabemos sus intenciones, llegando a confundirnos y por lo tanto a aterrorizarnos. Ya mencioné que durante el proceso de escribir el guión, Kubrick leyó el ensayo sobre lo inquietante de Sigmund Freud, de donde toma mucho esta idea de que el terror debe de venir de lo desconocido. De ahí que se nos muestran las imágenes fantasmagóricas del Overlook, pero que no se nos explique nada sobre ellas. Están ahí, pero ¿qué son? ¿Qué quieren? ¿Y por qué? Realmente no lo sabemos. Quiero detenerme tantito en este punto para marcar un ejemplo concreto de esto. En la novela aparece un libro de recortes que contiene muchísimas notas sobre el Overlook y sobre todo los casos violentos que han ocurrido ahí. El libro hace mucho énfasis en esto y conocemos a detalle la historia de la famosa habitación 237 o 217 como está en el libro, sobre el baile en el que entra Jack y sobre el misterioso hombre con la máscara de perro. Y en la película uno podría pensar que el libro de recortes se omite por completo, pero no, en realidad está aquí, justo aquí. Así es, solo se limitó a esto y podría parecer que cortar esta información es malo, pero yo creo que en realidad aquí, en la versión de Stanley Kubrick, en realidad es una ventaja, porque una vez más su horror proviene de lo desconocido. Y es justamente por esto que realmente no necesitamos saber qué está pasando con el hombre vestido de perro. No necesitamos conocer su trasfondo ni su historia de origen para que dé miedo, para que sea efectivo. El simple hecho de que sea eso, un elemento que no tiene que estar ahí, eso que no debería estar, esté. El hecho de que quizás estás en el punto de tensión más alto, estás en un hotel que se supone tiene que estar vacío, no tiene que haber nadie ahí, sin embargo te encuentras esto. Esto es más que suficiente para crear una atmósfera tensa y perturbadora. Pero además de esto hay otra diferencia y creo yo es una de las más importantes, y esa es cómo ambos autores ven a Jack. Contrario a lo que King hizo con su novela al contar una historia cálida y empática, Kubrick la abordó desde un ángulo frío y a la distancia. Cuando King te mostraba a Jack con un pasado turbio, pero también siendo un padre amoroso, Kubrick nos advierte desde el inicio el peligro al que nos estábamos adentrando, el peligro que representa Jack. Desde su entrevista en el Overlook sabemos que ya ha lastimado a Danny y que algo no está bien, y las escenas que le siguen con Wendy y Danny no hacen más que aumentar la tensión. Sumado a esto, Kubrick siempre toma distancia. Con sus encuadres nos deja lo suficientemente cerca para poder verlo todo, pero también nos mantiene a una distancia en la que si le sucede algo a esta familia, sabemos que no podemos hacer nada al respecto. En resumen, lo que King nos cuenta es la tragedia de un padre amoroso que sucumbe a sus demonios internos, pero a pesar de todo, ama a su familia. Y por otro lado, la visión que nos presenta Stanley Kubrick es la de un psicópata que está a nada de querer matar a su familia y básicamente se los está llevando a una trampa mortal. Se los lleva para tener la excusa perfecta de partirles la cabeza a hachazos. No precisamente lo que quería Stephen King. Otro punto en el que la visión de los autores influye fuertemente es cómo cada uno ve su medio, es decir, las decisiones que toman y las herramientas que usan para contar esta historia, ya sea en forma de película o en forma de prosa. Kubrick usa todos los elementos del lenguaje cinematográfico para encerrarnos en el Overlook, para construir una atmósfera amenazante y opresora de la cual no podemos escapar, y va construyendo la tensión con el uso de sus planos prolongados e insertando títulos que marcan el paso de los días como si fuesen un conteo esperando a llegar a cero. Y una vez llegando ahí, Kubrick
realiza cambios radicales al libro para sorprender incluso a aquellos que ya lo han leído. En este viaje nadie está seguro. Y ojo aquí, que con esto no quiero decir que el trabajo de King sea malo. Al contrario, Stephen King usa su prosa para adentrarnos a la psique de Jack, a sus conflictos internos y a los de su familia. Usa su prosa para que conozcamos mejor estos personajes y la verdad lo hace muy bien. Genuinamente te preocupas por la familia y sí se siente el trágico descenso de Jack a las garras del Overlook y lo terrible que es esto para él y para su familia. Los conflictos internos de los personajes se plasman muy bien. Puedes empatizar mucho más con ellos y termina creando una historia más cálida en comparación a la de Kubrick. De hecho, King piensa que esta es la principal diferencia entre ambas versiones. So we had a fundamental difference of opinion about it. I always thought that the real difference between my take on it and Stanley Kubrick's take on it was this. In my novel, the hotel burns. In Kubrick's movie, the hotel freezes. Y no solo plasma realmente bien el aspecto humano, la prosa de King también le da vida al Overlook, que en definitiva es diferente al de Stanley Kubrick. Es mucho menos ambiguo y busca generar un terror más tradicional, pero a través de su prosa te lo logra vender y hace que cosas mundanas realmente resulten aterradoras. Pero que esto funcione en el libro no necesariamente quiere decir que también va a funcionar en la pantalla, y Kubrick sabía esto. Precisamente esto marcó muchos de los cambios que se hicieron respecto a la novela. Como por ejemplo, Kubrick sabía que los animales arbusto, que funcionan bastante bien en el libro, se verían bastante mal en la pantalla. Así que decidió reemplazarlos con el icónico laberinto. Otro ejemplo de esto es que en el libro, Jack utiliza un martillo de polo para perseguir a su familia. Una vez más, esto fue cambiado acorde a qué funcionaría mejor en la pantalla. Y así fue como se decidió reemplazar este martillo por un hacha, que definitivamente, por lo menos en la gran pantalla, funciona mucho mejor. Y también muchos de los conflictos internos de los personajes que eran mostrados a través de largos monólogos internos en la novela fueron reducidos o abandonados completamente. Kubrick pensaba que la audiencia no necesitaba estos largos monólogos en un medio audiovisual, así que pues órale, a volar. Y pues como ya es sabido, a King no le gustaron para nada todos estos cambios. Y pues de cierta forma lo entiendo. Básicamente el hombre había pasado por muchísimas dificultades para finalmente llegar a vivir de su trabajo. Y cuando finalmente lo logra, deja todo, vierte sus demonios, vierte su alma desnuda en este libro increíblemente íntimo. Y después de escribir tu trabajo más personal, o por lo menos el más personal hasta ese momento, de pronto llega este señor raro, barbón y ojerudo y procede a cagarse en él. Procede a limpiarse el culo con esas páginas donde tú dejaste tu alma. O por lo menos así es como Stephen King lo veía. Y pues después de esto, Stephen King no se quedó con los brazos cruzados. Desde el inicio, King se mostró indiferente o ya de plano hostil con la versión de Kubrick, diciendo que su adaptación había ignorado completamente los temas esenciales de la obra, a pesar de que Kubrick, desde su punto de vista, dice que no los ignoró, sino que los simplificó. En su rechazo a la obra, llegó a compararla con un auto sin motor, siendo esta su postura más conocida al respecto. So the images are striking, but to me, that's surface. It's not substance. So I used to describe The Shining, the film, as something like a beautiful car that had no engine in it. Así que, tomando cartas en el asunto, en 1997, con un guión escrito por él mismo y de la mano del director Mick Garris, decidió hacer una miniserie que fuese mucho más fiel a su libro, en la que él mismo supervisó que se mantuviera lo más alejada posible a la versión de Stanley Kubrick. Te he dicho que entres ahí, maldito señor de barba chistosa.
Gracias. Y si te quedaban dudas sobre si lo que funciona en el libro no necesariamente funciona en la pantalla, pues en esta versión se aclaran por completo. Ay, es que esta miniserie no. It's not good. Hay que decirlo con todas sus letras. Y es que la versión de Stephen King se siente más como una versión chafa y barata hecha para televisión. Y esto es porque es una versión chafa y barata hecha para televisión. Digo, ¿qué chingados esperabas? Se siente barata y bastante básica, a pesar de su esfuerzo de ser fiel a la novela. En su intento de ser más fiel a la novela, podemos ver que esta versión fue grabada en el Hotel Stanley, el hotel que inspiró a King para escribir su libro, y desde este punto se siente menor a la versión de Kubrick. El hotel de Kubrick fue construido en un set y diseñado específicamente para la película, mientras que aquí sí está basado en un hotel real, pero por lo mismo se siente más como un hotel real. Súper redundante, ya sé, pero permítanme, ya llegó el punto. Y es por esto mismo que no da miedo, hasta se ve como un hotel acogedor. Lo ves y te dan más ganas de querer hospedarte ahí que de otra cosa. También se cambian los estilos de actuación. Se deja atrás la forma más histriónica de Jack Nicholson y Shelley Duvall y se apuesta más por la versión de Stephen King, una típica familia americana, un hombre común. Aunque hay que remarcar que sí se logra transmitir esta imagen, a veces más que una familia se siente como que estás viendo supermodelos de los 90. Aunque la verdad, siendo sinceros, no me gustaría hablar mal de estos actores. Se ve que son buenos actores, son actores competentes que están haciendo lo que pueden con el material que tienen. E inclusive dentro de esta adaptación llegan a tener sus buenos momentos. Se nota que lo están intentando, que le están echando ganas, en sí no son malos actores. Con excepción del niño, ese niño sí que se vaya mucho a la verga. Tony, you're scaring me. I said it was sound, Jax. Después de 4 horas y media de miniserie, la verdad a mí también me dan ganas de morderle la cabeza a martillazos. Y pues sí, no son malas actuaciones, son actuaciones más realistas, cosa que quizás algunos verían como una mejora, porque, y esto lo digo como dato curioso, las actuaciones de Jack Nicholson y Shelley Duvall fueron duramente criticadas en su momento por ser consideradas exageradas, pero lo que varios de los críticos no vieron en su momento es que precisamente es ahí donde reside su fuerza. Las expresiones de Nicholson muestran su viaje a la locura y pues terminaron siendo icónicas. Shelley Duvall logra transmitir perfectamente esa sensación de estar indefensa y vulnerable y pues encerrada con un puto psicópata. Y Danny Lloyd trae consigo esa sensación súper perturbadora de un niño inestable. Y bueno, pues ¿qué niño no estaría inestable si siempre ve cosas así? Y si estas actuaciones sobrevivieron a las críticas iniciales fue porque Kubrick sabía lo que hacía, buscaba algo más allá de lo realista y se ve en el resultado. Esa diferencia entre lo realista y lo correcto y lo icónico. One of the things he said to me that I've always remembered was in movies you don't try and photograph the reality. You try and photograph the photograph of the reality. Y hablando de icónico, a pesar de haber hablado pestes de la versión de Kubrick, Stephen King reconoció que las imágenes eran impactantes y hermosas. Así que si tenemos en cuenta que no quería que su versión se pareciera en nada a la de Kubrick, pues quizás es por esto que la película se ve plana. Esta versión no aporta nada visualmente hablando y hay partes que se ven ridículas. Como por ejemplo una manguera asesina, los arbustos con formas de animales, que como ya dije Kubrick reemplazó con el laberinto, que ya dije que sí funcionan en la novela, pero aquí se ven así.
o Tony, el amigo imaginario de Danny, que era representado con ese perturbador movimiento del dedo del pequeño Danny Torrance. Y pues a diferencia de la versión de Kubrick, aquí en la miniserie de Stephen King lo vemos completo y sin restricciones. Danny! Hey Doc! It's dangerous. Y pues quizás como último, y lo dejo al último porque quizás no sea la ofensa más grave, pero aquí pasamos de esto Here's Johnny. a esto. Y pues simplemente no funciona. Esto es un perfecto ejemplo de cómo algo que funciona en un libro puede que no funcione en la pantalla. Y continuando con el tema de cosas que no funcionan en pantalla, la miniserie se adentra más en el aspecto psicológico de los personajes, pero lo hace a través de largas escenas de diálogo que ni siquiera son presentadas de una forma interesante. Son simplemente dos personajes en una locación y hablando, y la forma en que se presenta es el clásico y aburridísimo plano contra plano contra plano contra plano y ya. Y estas escenas se hacen bastante largas y bastante aburridas. Y lo peor de todo es que hay muchas de estas escenas en la miniserie, y es una miniserie que dura 4 horas y media. Supongo que cuando Kubrick dijo que la audiencia no iba a extrañar esos pasajes del libro, pues no se equivocaba. Y yo sé que quizás estoy siendo muy severo con esta versión de El Resplandor, con esta miniserie. Digo especialmente porque no es lo mismo hacer televisión que hacer cine. Digo porque las condiciones para hacer televisión y cine no son las mismas. No cuentan con los mismos recursos y sobre todo no cuentan con los mismos presupuestos. Recordemos que esto fue antes del boom de la televisión, antes de series como Breaking Bad y Game of Thrones. Así que no tenían los mismos recursos que llegó a tener Stanley Kubrick. Pero aquí lo que Stephen King intentó hacer, quizás inspirado y optimista después del éxito de la miniserie de eso, fue intentar reclamar El Resplandor como suya. Fue pues intentar ponerse al tú por tú con Stanley Kubrick, y lo hizo intentando reclamar su obra, intentando que esta historia volviera a ser suya. Y pues Stephen King lo intentó y Stephen King fracasó, ya que cuando uno habla del Resplandor, esto se hace inmediatamente sinónimo de Stanley Kubrick. Generalmente esta versión solo es mencionada como una curiosidad, un pequeño pie de página, o para compararla, como lo estamos haciendo aquí, con la versión de Stanley Kubrick. Quizás Stephen King nunca vuelva a reclamar por completo el legado del Resplandor, pero aún así, este continúa. Y sí, puede que para Stephen King sea una tragedia que quizás nunca recupere al 100% la propiedad del Resplandor, que quizás nunca vuelva a ser 100% su historia, pero para el resto del mundo esto no es tan malo, ya que el impacto y la influencia del Resplandor de Stanley Kubrick es notable en todas partes. Y es que la ambigüedad de la película, la ambigüedad de lo que sucede en el Overlook, da pie a que la intriga continúe mucho, pero mucho después de que los créditos finales aparezcan en pantalla. El hecho de que nunca se nos dé una explicación como tal de lo que sucede, sumado a ese excelente final donde vemos a Jack en una foto en el Overlook, nos invita a especular. ¿Jack fue consumido por el Overlook o siempre estuvo ahí? ¿Fue su imaginación o genuinamente hay fantasmas? ¿Estos fantasmas son manifestaciones del deseo de matar de Jack o los fantasmas alimentan su deseo de matar? Y podemos seguir y seguir y seguir así. Y pues básicamente la gente lo ha hecho los últimos 40 años. Se ha especulado sobre esta película a tal grado de que es una de las películas más analizadas en la historia del cine. Un ejemplo de esto es el documental Habitación 237, que ahonda en las teorías sobre el Resplandor, que van desde un subtexto sobre el exterminio de los nativos americanos o hasta cómo la película es una conversión de Kubrick sobre cómo él falsificó la llegada a la luna, y 1.000.000 de interpretaciones más, que a mi juicio solo son paranoias conspiranoicas. Y aunque en el documental hay explicaciones de simbolismos y dirección muy pero muy interesantes,
La mayoría de lo que se muestra en el documental realmente son pura palabrería y gente proyectando lo que quiere ver en la película. Realmente, si no son así fans super freaks del Resplandor, yo no recomendaría esta película. De hecho, creo que hay mejores videos que este documental aquí en YouTube, como el video de Jordi Maquiavelo, por ejemplo, que me ayudó muchísimo mientras estaba investigando para este video. Y bueno, además de las teorías de conspiración, también nos queda el legado visual, ya que llamar icónica a esta película es quedarse corto. Los créditos iniciales, el hotel, el laberinto, Jack con el hacha, la sangre del elevador, la habitación dorada, en fin. La película está llena de escenas memorables que se han quedado en la memoria colectiva y han influenciado a muchísimos, pero muchísimos cineastas que han hecho homenajes y parodias incontables. Desde los pequeños easter eggs que aparecen en lugares tan inesperados como Toy Story, hasta el homenaje que se hace en Ready Player One, o las parodias que se han hecho en series como La vida moderna de Rocco, South Park y claro está Los Simpson, que se ha convertido en casi su propia versión y definitivamente está entre mis favoritas. Sin televisión y sin cerveza, pero pierde la cabeza. Hay un homenaje en particular que a mí me gusta mucho y este es el que hace la banda 30 Seconds to Mars o 30 segundos a Marte para su canción The Kill. Y esto porque aparte de que la canción me parece muy buena, porque precisamente esa canción salió cuando yo tenía como 11, 12 años, no recuerdo muy bien, y estaba todo el hype de la moda emo MTV, así que me tocó vivirlo directamente en mis años pubertos y sí, tiene un gran valor nostálgico para mí. Así que además de que me gusta mucho la canción, revisitar el video sabiendo de los homenajes y de las referencias le agrega otra capa de sabor y hace que algo que ya me gustaba me termine gustando más. ¡Qué bonito! Pero quizás donde más podemos notar la influencia de Stanley Kubrick es en la adaptación de Doctor Sueño, secuela de El Resplandor, escrita por Stephen King. Desde el inicio vemos referencias directas al Resplandor de Kubrick y pues uno no puede evitar preguntarse ¿cómo demonios se adapta esto a la versión de Kubrick si el final es completamente distinto al del libro? ¿Cómo demonios accedió King a que se hiciera referencia a Kubrick si antes lo quiso separar completamente de su versión? Pues yo creo que aquí en esta secuela podemos ver una especie de reconciliación entre ambas versiones, un happy middle, por así decirlo, ya que Doctor Sueño retoma elementos de la novela original, como el alcoholismo y el final original de la novela, y los incorpora a la versión de Kubrick. Algo así como una historia de Stephen King, pero con un DLC de Stanley Kubrick, o al revés, como ustedes quieran verlo. Y pues una película que intenta mezclar dos versiones completamente distintas, casi opuestas, pues inevitablemente termina teniendo momentos que se sienten bastante desconectados e incluso disonantes. Pero para el crédito de Mike Flanagan, director de Doctor Sueño, la mayoría de la película llega a combinar bien ambos elementos. La escena donde un Danny Torrance adulto se encuentra con el fantasma de su padre es el mejor ejemplo de esto. También hay que darle crédito a Flanagan por convencer a King de que tenían que incluirse los elementos de Stanley Kubrick, a pesar de que él los odia, y hay que reconocerle los huevotes que tiene este hombre para prácticamente alabar a Stanley Kubrick justo al lado de Stephen King, quien creo yo se ve algo incómodo mientras él lo hace. But the cinematic legacy of Stanley Kubrick is monolithic. And one of the things that's been the biggest honor for me in this is to try to pull those worlds together and to honor the story and the characters that you created so beautifully in the cinematic language that has become so iconic. Quizás a pesar del paso de los años, este sigue siendo un tema sensible para él. El convencerlo para mezclar ambas versiones definitivamente debió haber sido una negociación muy difícil. Miren, yo creo que en esta negociación seguramente influyó que a Stephen King seguramente le ofrecieron así un chequezote bien enorme. Y llámenme loco, pero también creo que tuvo que ver el hecho de que pues Stanley Kubrick ya está muerto. Así es, ya está muerto y 3 metros bajo tierra y no puede venir a influir en la película. Baile como Juana la cubana, el ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana. Baile como Juana la cubana, un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas.
Quizás suene mucho a que el libro de Stephen King sea una versión menor de esta historia, y no quiero que esa sea la impresión que deje este video, cuando no. El libro es muy bueno y me gustaría remarcar esto, ya que mientras investigaba para hacer este video, encontré varios artículos y entrevistas donde se referían al trabajo de King como una novela de centro comercial. Algo así como esas novelas baratas donde hay un sujeto súper mamado y con el pelo largo. De esas que llaman la atención de amas de casa abandonadas y solteronas rodeadas de gatos. Como dando a entender que el trabajo de Stephen King es un trabajo de segunda, cuando en realidad no lo es. Lo que pasa es que a veces esta gente cae en el síndrome de que si es popular no puede ser bueno. Y pues cuando El Resplandor se publicó por primera vez, Stephen King era aún un escritor joven, que no tenía ni la mitad del reconocimiento que tiene hoy en día. Pero a pesar de esto logró llamar la atención de nada más y nada menos que uno de los cineastas más importantes de la historia. Stanley Kubrick reconoció el potencial de Stephen King y aunque al final haya terminado haciendo lo que él quiso y pasándose su novela por el arco del triunfo, eso no quita el hecho de que se decidió a adaptarlo, y pues al ver el impacto que tuvo su adaptación y la influencia tremenda de la película, que impacta al grado de que uno puede decir que Stephen King perdió la propiedad del Resplandor y tuvo que ceder para incluir a Kubrick en su secuela, se podría decir, claro, esto reserva de cada quien, que este es un caso donde la película supera bastante al libro. Y bueno, hasta aquí llega el video, esto fue todo de mi parte. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias por ver, muchas gracias por acompañarme en mis delirios y espero hayan disfrutado muchísimo el video. Si les gustó denle like, suscríbanse al canal, compártanlo con sus amiguitos, pero antes de irnos quisiera dejarles una pregunta. ¿A ustedes qué versión les gusta más? ¿La versión de Stanley Kubrick o la versión de Stephen King? ¿Creen que Stephen King está en lo correcto odiando la versión de Stanley Kubrick? ¿Creen que Stanley Kubrick debió respetar la versión de Stephen King? ¿Creen que Kubrick tomó el trabajo de Stephen King y lo elevó? ¿O simplemente lo agarró, lo masticó, lo escupió y lo revolcó en el suelo? Déjenme abajo su opinión en un comentario. Y sin más que añadir, eso fue todo de mi parte. Muchas gracias por su tiempo y hasta el próximo video. All my love to you. Midnight brought us sweet romance.